Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros, narrado y editado por Ángels. Continuación de la parte 14. Nos quedamos esperando como si los meses no hubieran transcurrido. Ella pareció ponerse alerta escuchando algo. Todo es tan rápido, tan complicado. Lo que me dicen sobre el cambio, el crecimiento y los diferentes planos. Hay un plano de conciencia y un plano de transición. Venimos de una vida y si las lecciones se han completado, pasamos a otra dimensión, a otra vida. Debemos comprender plenamente, de lo contrario, no se nos permite pasar. Tenemos que repetir, porque no aprendemos. Debemos experimentarlo desde todos los aspectos. Debemos conocer el lado de las carencias, pero también el de la entrega. Hay muchísimo que saber, muchísimos espíritus dedicados a esto. Por eso estamos aquí. Los maestros son solo uno de estos planos. Catherine hizo una pausa, luego habló con voz del maestro poeta. Se dirigía a mí. Lo que ahora decimos es para ti. Debes aprender ahora por medio de tu propia intuición. Al cabo de algunos minutos, Catherine volvió a su suave murmullo. Hay una cerca negra dentro, lápidas. ¿Ahí está la tuya? ¿La mía? Pregunté, sorprendido por la visión. Sí. ¿Puedes leer la inscripción? El nombre es noble. 1668-1724. Sobre ella hay una flor. ¿Es en Francia o en Rusia? Usabas un uniforme rojo. Te caíste de un caballo. Hay un anillo de oro con una cabeza de león, usado como insignia. No hubo más. Según interpreté, la declaración del maestro poeta significaba que no habría más revelaciones por medio de la hipnosis de Catherine. En efecto, así fue. No hubo más sesiones. Su curación era completa y yo había aprendido todo lo que podía aprender mediante las regresiones. El resto, lo que estaba en el futuro, tendría que aprenderlo mediante mi propia intuición. Parte 15. 2 meses después de nuestra última sesión, Catherine llamó para pedir una entrevista, diciendo que tenía algo muy interesante que contarme. Cuando entró en el consultorio me sorprendió por un instante la presencia de la nueva Catherine, feliz, sonriente, irradiando una paz interior que la hacía refulgir. Por un momento pensé en la Catherine de un principio, en lo mucho que había progresado en tan corto tiempo. Catherine había ido a visitar a Iris, una conocida astróloga psíquica que se especializaba en lecturas de vidas pasadas. Eso me sorprendió un poco, pero comprendí la curiosidad de Catherine y su necesidad de buscar alguna información de lo que había experimentado. Me alegró que sintiera la suficiente confianza como para hacer eso. En tiempos recientes, una amiga le había hablado de Iris. Llamó para pedirle una entrevista, sin decir nada a Iris de lo que había ocurrido en mi consultorio. Iris le pidió solo la fecha, la hora y el lugar de nacimiento. Según le explicó, con eso construiría una carta astral que en conjunción con sus propios dones intuitivos le permitiría discernir detalles de las vidas pasadas de Catherine. Era la primera experiencia de mi paciente con una parapsicóloga y no sabía qué esperar. Para asombro suyo, Iris corroboró la mayor parte de lo que ella había descubierto bajo hipnosis. La psíquica fue pasando gradualmente de un estado alternativo de conciencia. Lo conseguía hablando y tomando anotaciones en el gráfico astrológico, apresuradamente construido. Minutos después de haber entrado en ese estado, Iris se llevó la mano al cuello y anunció que en una vida anterior Catherine había sido estrangulada y degollada. El degüello se había producido en tiempos de guerra. Iris veía llamas y destrucción en la aldea. Muchos siglos antes, dijo que por entonces Catherine era un hombre joven. Con los ojos vidriosos, la describió acto seguido como un hombre joven vestido de un uniforme naval, con pantalones negros cortos y zapatos de villas extrañas.
De pronto se apretó la mano izquierda y experimentó un dolor palpitante, exclamando que algo agudo le había atravesado la mano y que la dejaría una cicatriz permanente. Había grandes batallas marítimas frente a la costa inglesa. Pasó a describir una vida de navegación. Describió otros fragmentos de vida. Hubo una breve existencia en París como niño, que murió joven y en la pobreza. En otra ocasión fue una india americana en la costa sudeste de Florida. Por entonces era curandera y caminaba descalza. Su piel era oscura y tenía ojos extraños. Aplicaba ungüentos a las heridas y daba medicamentos preparados con hierbas. Era muy psíquica. Le encantaba llevar una joya con piedras azules, mucho lápiz lazuli y una piedra roja entre ellas. En otra vida Catherine fue española y vivió de la prostitución. Su nombre comenzaba con la letra L. Vivía con un hombre mayor. En otra fue la hija ilegítima de un caballero adinerado que tenía muchos títulos. Iris vio el escudo de la familia en las garras de la casa grande. Dijo que Catherine era muy rubia y que tenía dedos largos finos. Tocaba el arpa. Su matrimonio fue convenido. Amaba a los animales, especialmente a los caballos, y los trataba mejor que a las personas que la rodeaban. En una breve vida fue un niño marroquí que murió en la juventud a consecuencia de una enfermedad. Una vez vivió en Haití, dedicada a prácticas mágicas. En una vida antigua fue egipcia y estuvo relacionada con los ritos fúnebres de esa cultura. Era mujer de pelo trenzado. Había vivido varias veces en Francia y en Italia. Pasó una de esas existencias en Florencia, dedicada a la religión. Más tarde se trasladó a Suiza, donde tuvo algo que ver con los monasterios. Era mujer y tenía 2 hijos varones. Le gustaban el oro y las esculturas de ese material. Llevaba una cruz de oro. En Francia había estado encarcelada en un lugar frío y oscuro. En otra vida, Iris vio a Catherine como hombre de uniforme rojo, trabajando con caballos y soldados. El uniforme rojo y dorado parecía ruso. Pasó otra existencia como esclava nubia en el antiguo Egipto. En algún momento la capturaron y la arrojaron a la cárcel. También fue un japonés dedicado a libros y a la enseñanza, muy erudito. Trabajaba en varias escuelas y vivió hasta la edad muy avanzada. Por fin había una vida más reciente como soldado alemán muerto en combate. Me fascinó la detallada exactitud de esos acontecimientos pasados descritos por Iris. Era asombroso el modo en que se correspondían con los recuerdos de la propia Catherine bajo regresión hipnótica. La herida en la mano sufrida por Christian en la batalla naval y la descripción de sus ropas. Luisa, la prostituta española, Aronda y los entierros egipcios, Johann, el joven invasor degollado por una antigua encarnación de Stuart, mientras ardía la aldea de Eric, el piloto alemán, etc. También había coincidencias con la vida actual de Catherine. Por ejemplo, a ella le encantaban las joyas de piedras azules, sobre todo el lapislázuli. Sin embargo, no se había puesto ninguna para asistir a las entrevistas con Iris. Siempre le habían gustado los animales, sobre todo los caballos y los gatos. Se sentía más a salvo con ellos que con la gente. Y si hubiera podido elegir una ciudad en el mundo entero, habría elegido Florencia. Bajo ningún concepto diría yo que esta experiencia es un experimento científico válido. No habría modo de controlar las variables, pero ocurrió y creo que es importante relatarlo aquí. No tengo certeza de lo que pueda haber ocurrido ese día. Tal vez Iris utilizó inconscientemente la telepatía para leer la mente de Catherine, puesto que las vidas pasadas ya estaban en su subconsciente, o tal vez era verdaderamente capaz de percibir información de vidas pasadas mediante el uso de sus poderes psíquicos. De un modo u otro, las dos obtuvieron la misma información por medios diferentes. Lo que Catherine supo por regresión hipnótica, Iris lo alcanzó por medio de canales psíquicos. Muy pocas personas pueden hacer lo que hizo Iris.
Muchos de los que se jactan de psíquicos no hacen sino aprovecharse de los miedos del prójimo, así como de su curiosidad por lo desconocido. Hoy día los falsos parapsicólogos parecen brotar como hongos. La popularidad de libros tales como Auchonem de Shirley Marley ha provocado un torrente de nuevos mediums en trance. Muchos vagan por ahí anunciando su presencia y se ponen en trance para decirle al público embobado y sobrecogido lugares comunes tales como: si no estás en armonía con la naturaleza no estará en armonía contigo. Estas declaraciones suelen hacerse como una voz muy diferente de lo habitual en un medium. Con frecuencia están teñidas de algún acento extranjero. Los mensajes son vagos y aplicables a una amplia variedad de personas. Muchas veces se refieren sobre todo a las dimensiones espirituales que resultan difíciles de valorar. Es importante separar lo falso de lo cierto para que ese campo no caiga en el descrédito. Hacen falta científicos conductistas, serios, que se encarguen de su importante trabajo, psiquiatras para que efectúen diagnósticos y descarten las enfermedades mentales, las falsedades y las tendencias sociopáticas. También los estadísticos, los psicólogos y los médicos son vitales para estas evaluaciones y las pruebas posteriores. Los pasos importantes que se den en este campo tendrán que utilizar una metodología científica. La ciencia postula una hipnosis, supuesto preliminar hecho sobre la base de una serie de observaciones, para explicar un fenómeno. A partir de ahí es preciso poner a prueba esa hipnosis bajo condiciones controladas. Es preciso demostrar y reproducir los resultados de esas pruebas antes de formar una teoría. Una vez que los científicos obtienen una teoría aparentemente sólida, esta debe ser puesta a prueba una y otra vez por otros investigadores con resultados iguales. Los estudios detallados científicamente satisfactorios de los doctores Joseph Ray de la Universidad de Duke, de Ian Stevenson de la Universidad de Virginia, del Departamento de Psiquiatría, Gertrude Schurrier del Colegio de la Ciudad de Nueva York y muchos otros investigadores serios demuestran que esto es posible. Parte 16. Han pasado casi 4 años desde que Catherine y yo compartimos esta increíble experiencia. Nos ha cambiado profundamente a ambos. De vez en cuando ella pasa por mi consultorio para saludarme o para analizar algún problema que pueda tener. Nunca ha sentido la necesidad ni el deseo de someterse a otra regresión, ya sea para resolver un síntoma o para averiguar qué relación puede haber tenido en el pasado con las personas a quienes acaba de conocer. La obra está terminada. Catherine está ahora en libertad para disfrutar plenamente de su vida, sin verse paralizada por sus síntomas de incapacidad. Ha hallado una felicidad y un contento que nunca había creído posibles. Ya no teme a la enfermedad ni a la muerte. Para ella la vida tiene un significado y un objetivo, puesto que está equilibrada y en armonía consigo misma. Irradia una paz interior que muchos desean, pero pocos obtienen. Se siente más espiritual. Para Catherine, lo que ha ocurrido es muy real. No duda de la verdad de ningún fragmento, lo acepta todo como parte integrante de su persona, tal como es. No tiene interés alguno en estudiar los fenómenos psíquicos, pues considera que sabe como nunca podría saber mediante libros o conferencias. Muchas veces la buscan personas que van a morir o que van a perder a un miembro de su familia. Ella parece atraerlos. Se sienta a conversar con ellos y logra que se sientan mejor. Mi vida ha cambiado casi tan drásticamente como la de Catherine. Me he vuelto más intuitivo, capto mejor las partes ocultas de mis pacientes, colegas y amigos. Al parecer sé muchas cosas sobre ellos aún antes de lo debido. Mi sistema de valores, las metas de mi vida han adquirido un enfoque más humanista y menos acumulativo.
Psíquicos, médiums, curanderos y otros aparecen en mi vida con una frecuencia cada vez mayor y he comenzado a evaluar sistemáticamente sus habilidades. Caroline se ha desarrollado junto conmigo. Es especialmente capaz cuando se trata de ayudar en los casos de fallecimiento. Ahora dirige grupos de apoyo para pacientes que agonizan por el SIDA. He comenzado a meditar, cosa que hasta hace poco creía factible solo para hindúes y californianos. Las lecciones transmitidas por medio de Catherine se han convertido en parte consciente de mi vida cotidiana. Al recordar el significado más profundo de la vida, al pensar en la muerte como parte natural de la existencia, me he vuelto más paciente, más empático, más afectuoso. También me siento más responsable de mis acciones, tanto las negativas como las elevadas.